Bienvenidos sean todos una vez más a este programa llamado Nuestra Experiencia Atea, el programa que se dedica a denunciar los daños de la religión y a promover el conocimiento del ateísmo en forma positiva. Hoy en día tengo un invitado muy especial, ya sabrán por qué, a quien voy a presentar de inmediato. Él es el señor Francisco, a quien le doy la bienvenida. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, gracias, Mateo. ¿Y tú? Muy bien, feliz de estar acá y muy agradecido de que hayas aceptado mi invitación. Ok, muy bien, mucho gusto. Un placer estar contigo. Igualmente. Entonces, para que la gente sepa por qué estás acá, le contaré a todos. Vi a Francisco en redes sociales. Él mencionó que había sido antes un pastor y un catedrático incluso de la Biblia. Y como estas son mis personas favoritas y me encantan, y ya conocen a Mar Peralta, que tiene su propia sección y su propio canal, tenía que invitar a Francisco y preguntarle sobre su experiencia. Así que, estimado, no sé cómo quieres comenzar tu historia. Empieza de donde quieras, por favor. Oh, muy bien. Pues yo soy mexicano. Me crié como es normal, una familia típica mexicana, de muchos hijos, muchos hermanos, mis padres muy católicos. Entonces, yo fui de los 11, yo fui el señalado para ser sacerdote. Tradicionalmente mi familia, por parte de mi mamá, por lo menos uno tiene que ser impulsado al sacerdocio o una monjita. Entonces a mí me señalaron como tú vas a ser el sacerdote de la familia, porque nací con muy poco pelo y curiosamente se tiene en muchos lados la creencia de que quienes nacen con poco pelo van a ser sacerdotes o mejor todavía obispos. Entonces desde que yo nací era lo que decía mi familia, que yo iba a ser obispo. Por lo tanto yo crecí con la intención de ser sacerdote, pero desde muy temprano en la primaria me di cuenta que no lo iba a poder ser porque me gustaban mucho las niñas. Tenía 7 años, 8 años y me gustaban las niñas de mi clase. Entonces dije, va a ser muy difícil, pero ya después dije, voy a tratar. No, definitivamente no podía, era simplemente algo que venía de nacimiento. No puedo. Yo tenía el concepto de que a los sacerdotes no les gustan las mujeres. Entonces, yo dije, no puede ser que tenga que dejar mi atracción por las mujeres, por ser sacerdote. Así que a los 12 años me volvieron a preguntar, ok, ¿está listo para entrar al seminario? Dije, no puedo y no puedo. Pero más tarde en la vida, entonces sí traté de intentar, pero ser diácono permanente. Acá en Estados Unidos hay un programa que se llama el diaconado permanente y puede ser uno casado. Entonces, ya de casado, traté de tener un orden sagrado, le llaman el diaconado permanente. Pero estaba muy joven y me dijeron que tenía que esperar por 5 años, tenía que tener 35 años. Entonces tuve que esperar, pero no regresé porque cosas pasaron que ahora soy ateo. Obviamente no regresé, pero cursé 3 años del seminario para el diaconado permanente. ¿Tú alcanzaste a ser pastor en esa época? Sí, no alcancé. Ahora tengo 52, pero en ese entonces tenía solamente 27. Entonces tenía que esperar 8 años. Necesitaba mínimo tener 35 años. Es una digamos, requerimiento de la diócesis para eso. En el estado de Illinois, la diócesis de Joliet. Así es, donde cursé pues 3 años de estudios para el diaconado permanente, que incluyen teología. Bastante interesante. ¿Y qué fue lo que A ver, obviamente es interesante porque a ti se te impuso esto de que tenías que ser un pastor y que tenías que seguir este camino. ¿Tú te diste cuenta por tus propios méritos de que este no era el camino para ti porque no coincidían tus intereses con ello, pero luego terminaste tratando de hacerlo de todos modos? ¿Y qué fue lo que definitivamente te alejó de ese camino para siempre? Pues antes de llegar ahí, primero por lo que pasé fue a los 16 años conocí un grupo de la Renovación Católica Carismática. Entonces, no sé si has escuchado, pero está muy extendida la Renovación Católica Carismática a nivel mundial. De hecho, hay una oficina en el Vaticano.
Es la primera vez que lo escucho. ¿O no? Ah, ok. Pues es el movimiento más grande. Resulta que la Iglesia Católica está llena de grupos, muchos grupos, es decir, sectas. Entonces, obviamente muchos se indignan cuando les dice unos sectas, pero es que es la realidad. Una secta es un grupo que se sale de un grupo mayor, se sale y se pelean unos con otros. Entonces, hay varios grupos, prácticamente cada diócesis tiene un grupo separado de los otros, y hay diócesis muy grandes que tienen muchos grupos, que el grupo de los matrimonios, que el grupo de los niños, que la Renovación Católica Carismática, que el Opus Dei, que los cursillistas. Entonces son muchos grupos que en realidad son sectas porque se pelean unos con otros. Y la Renovación Católica Carismática está peleada con la mayoría de sacerdotes porque en realidad son católicos pentecostales. Es decir, es la iglesia pentecostal que entró a la iglesia católica. Entonces, si entras a una iglesia pentecostal y entras a un grupo de la Renovación Católica Carismática, la única diferencia que vas a ver es la iglesia. pero hacen todo, es como una copia de carbón, la Renovación Católica Carismática con la iglesia pentecostal. O pentecostés, no sé cómo le digan, aquí en Estados Unidos dicen pentecostal, pero en México les da risa si uno dice pentecostal, allá se dice iglesia pentecostés. Entonces, yo entré en estos grupos, me fue una pasión tan grande que como he platicado en redes sociales, estuve 13 años en la Renovación Católica Carismática, me hice predicador. Fui director litúrgico en varias iglesias, director y coordinador de retiros, de conferencias, de viajes para ir a otros retiros, a otras iglesias, y predicando de iglesia en iglesia, a veces en cárceles de máxima seguridad allá en el estado de Wisconsin. Y total que me envolví mucho, pero totalmente de lleno. Por 13 años tuve 4 hijos, ya están grandes, ¿verdad? Pero en ese entonces estaban niños, y mi señora me tuvo siempre mucha paciencia porque era demasiado el tiempo que gastaba en todas estas actividades, pero yo quería más. Yo quería más, por eso entré, quería hacer esto mi tiempo completo, mi trabajo de tiempo completo, por eso entré a estudiar el diaconado permanente, pero al término de los 3 años dijeron, ok, ya para estudiar los otros 2 años necesitas tener 35 años. Por eso ahí me detuve y tuve que esperar, y fue ahí cuando decidí mientras emprender ¿cómo se llama? Un ministerio propio. Un ministerio que ahora sé que aquí en Estados Unidos le llamaban el Satanic Panic. ¿Has escuchado qué fue el Satanic Panic? Solamente conozco el templo satánico. Satanic Panic, no sé de qué será. Ok. Satanic Panic fue en la época de los 90s, en la que se extendió a nivel mundial las teorías conspiratorias de que había mensajes satánicos en la música popular, en la música cristiana, que tocabas los discos al revés, los cassettes al revés, y o los discos digitales al revés, y tenían mensajes satánicos, ¿verdad? También en caricaturas, en comerciales. Entonces estuve haciendo esto por 4 años y anduve en iglesias, en escuelas, en grupos de AA, en grupos de amor de servicio, en retiros, en Guadalajara me hablaron para que hiciera un retiro nomás de mensajes subliminales. Sábado, ¿Tú te dedicabas a explicarle a la gente que había mensajes satánicos en todas estas cosas? ¿Eso era lo que tú hacías? Exacto. Y era un tema tan extendido. Yo nunca había visto a jóvenes. Es muy difícil mantener a jóvenes con la atención, mantener la atención de jóvenes, digamos, de jóvenes de 12 a 18 años, mantenerlos por 4 horas sentados sin moverse,
de su asiento. Eso era lo que yo hacía. Entonces, daba un sábado 4 horas y al otro día otras 4 horas, y no se movía nadie de su asiento. Yo les decía que tomamos un descanso y todos se miraban y me decían que si podía continuar. Era increíble cómo tanta atención que ponían los jóvenes. También cuando era para adultos, de verdad no se quería ir a la gente. Me acompañaban hasta mi camioneta, me ayudaban a subir los instrumentos y seguían haciéndome preguntas. Es que la gente estaba asustada. Esto asusta mucho a la gente. Aterrado totalmente. No, así es. Entonces, es que yo mostraba con videos, con audios, y les decía las intenciones, en ese entonces yo era muy creyente, decía, es Satanás trabajando a través de la música, a través de los comerciales, las corporaciones que se reúnen con los Illuminati y están tratando de adueñarse del mundo para Satanás y bla, bla. Entonces, había gente que se vomitaba mientras yo estaba hablando. Especialmente al último, cuando hacía la oración, tenía que hacer una oración fuerte de sanación para echar para afuera los demonios, bla, bla, bla. Había gente que se caía, unos se vomitaban y eso. Entonces, era muy impresionante. Eso cuando era mi ministerio personal de mensajes subliminales. Me decían Pancho, el de los mensajes subliminales, por Francisco. Entonces, cuando era predicador, él oraba por gente y había gente que caía a lo que le llaman éxtasis místico, o como le llaman descanso en el espíritu, y al levantarse decían que les sanó esto, les sanó el otro, que ya no les duele aquí, que ya pueden ver bien sin lentes, bla, bla, cosas así. Entonces, yo miraba cosas que verdaderamente me impresionaban y yo daba la vida porque estaba seguro que lo que estaba haciendo era correcto. Pero fue un gran cambio que ahora soy ateo. Después de todo eso, soy ateo. Perfecto. Creo que va a ser muy interesante hablar de tu experiencia ahí. Tú estuviste viendo de primera mano gente que te creía que tú realmente tenías estos superpoderes en que orabas por ellos y los sanabas. Ahora que ya ves las cosas desde un punto de vista más racional y alejado de todo lo que es esta creencia, digamos, espiritual de que hacías cosas mágicas, desde tu perspectiva personal, ¿qué era lo que estabas viendo? ¿O qué crees que estabas viendo cuando la gente creía que tú los estabas sanando? Así es, muy buena pregunta. Vamos a ir, caso por caso. Por ejemplo, quienes me decían que ya pueden ver mejor, ya pueden ver sin lentes. Por ejemplo, alguien se paraba a un lado de conmigo y gritaba, gloria a Dios, aleluya, ya puedo leer mi Biblia sin tener los lentes puestos. Entonces mucha gente decía eso y pues lloraban y todo y venían y me querían tocar y decían que yo era el enviado de Dios. Y yo lo creía, porque yo creía que esto era algo venido del cielo. Pero obviamente, ya pensando con los años, ya después de haber pasado por, obviamente, un proceso muy duro y muy difícil, que es quitarse, que es como cambiar de piel, ¿verdad? Duele cambiar de piel, pero fue poco a poco. Entonces fui comprendiendo qué era lo que estaba pasando en realidad. La gente que decía que ya podía leer la Biblia sin lentes, era porque resulta que cuando no puedes ver de cerca así, es porque tus ojos pierden la curvatura. Los ojos tienen unos músculos que están muy tensos y otros que están muy, muy débiles. Resulta que cuando te relajas, cuando yo los guiaba para relajarse, que relajaran sus músculos aquí, allá, relajaran los músculos de los ojos, de bla, bla, y yo les decía, les ponía este reto, ¿no puedes ver la Biblia así sin lentes? No, ok. Terminando la oración, el Señor te va a ver sanado y vas a poder ver la Biblia. Pues la podían leer así. Era porque si tú no puedes ver, si ves borroso, porque tienes los músculos tensos y unos muy débiles. Si relajas la vista y sigues lo que yo te voy diciendo, siente los músculos de tus ojos. Relaja, escucha el sonido de tu respiración.
No pienses en nada más, solamente oye tu respiración, siente los músculos de tus ojos, te relajas, no pienses lo de afuera. Total que después de unos 10 minutos de estarlos haciendo que se relajen, pues decía que así con sus ojos cerrados agarraran la Biblia y empezaran a abrir poco a poco los ojos. Poco a poco los abrieran poquito y milagrosamente ya veían bien, pero eso se puede hacer sin ninguna clase de milagro. Esto que estoy diciendo, ya lo he hecho muchas veces con otras personas, de ahora que soy ateo, sin mencionar ningún espíritu, ni Dios, ni nada, y pasa exactamente lo mismo. Es porque esto es algo científico. Curioso. ¿Hay algún otro milagro que la gente pueda decir, oh, pero sucedió tal cosa? ¿Y cómo explicas eso? Que tú hayas visto de primera mano y sepas cómo funciona. Sí, la tensión nerviosa. A veces alguien llegaba con dolor de cabeza, es que me duele la cabeza, es que me duele la espalda, me duele aquí, pero después de una oración de 10, 15, 20 minutos de estar fuertemente insistiendo con relajación, con relájate, siente aquí, siente allá, siente cada fibra de tu músculo que se relaja y todo. Estoy usando ciencia. Ahí no tiene nada que ver con la religión, pero no importa que diga, es que eso mismo lo puedes hacer sin pensar en ningún aspecto de ultratumba, y de todos modos funciona. Si tu dolor de cabeza viene de tensión nerviosa, de preocupación o algo así, dejas las preocupaciones, dejas la tensión y milagrosamente sientes relajados los músculos y sientes menos presión en el cerebro. O sea, tu dolor de cabeza se mejora o hasta dejas de sentir el dolor de cabeza. Perfecto. Vamos a tener que hablar de muchos milagros a futuro, pero a lo que vinimos ahora. ¿Qué fue lo que llevó a un hombre obsesionado con su creencia, que hablaba de estas cosas demoníacas? ¿Hablaste alguna vez contra Pokémon? ¿Con quién? ¿Contra Pokémon? ¿Dijiste que eres de los que decía que Pokémon era demoníaco? Sí, exactamente. Sí, decía, no, esto de los mensajes subliminales era una vez literalmente de las 11 de la noche hasta el amanecer. Estuve hablando con un grupo, nadie se durmió, aunque llevaban 2 días sin dormir. No se me durmió nadie, de puro estarlos asustando con esto. Okay. Es que hay un grupo que se llama Amor y Servicio. Está muy extendido por México y Estados Unidos, y es de espiritualidad y psicología. Entonces se van a retiros donde allá lejos al campo, abajo de unas carpas, no en casas, en el pasto, con velas, y pasan sin dormir los 2 días. Entonces obviamente terminan con mucho sueño, pero no deben de dormir. Entonces ahí entramos la gente que tiene especialidad en asustar a los demás para que no se duerman. Tenían que esperar, en que esperaron horas de madrugada, no se me dormía la gente porque los estaba asustando con los mensajes subliminales. Así. Pobre gente. Ok, ¿cómo se transforma un monstruo que habló contra Pokémon? ¿Cómo te sí. Sí, bien. ¿Hubo algún punto de quiebre? ¿Fue esto algo gradual? ¿Empezaste a perder fe? ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegaste a lo que eres hoy? Ok, el primer, digamos, esto fue como lo comparo con una nieve, un helado. Cuando te lo sirven está muy, muy sólido, pero poco a poco se empieza a derretir hasta que simplemente se cae de la mano. Eso fue un proceso, pero lo primero que marcó digamos, cuando empezó este proceso, fue que mi madre le diagnosticaron cirrosis en el 97, porque por estar dando a luz a una de mis hermanas, le donaron sangre contaminada con hepatitis C. Entonces, como unos 18 años después, le diagnosticaron cirrosis, que es una sentencia de muerte. En ese entonces yo predicaba y mucha gente decía que se sanaba con la oración que yo hacía, y yo estaba seguro también, que Dios la iba a sanar,
Y yo veía a la gente brincando, que están sanas de aquí, sanas de allá, y Dios lo puede todo. Dios ha sanado del SIDA, ha sanado de cáncer en el cerebro, de cáncer en el hígado. Entonces yo estaba seguro que mi mamá no iba a ser ninguna excepción. Entonces, pero entraba al hospital, iba a visitarla allá en México, volvía a salir. Yo salía bien animado porque Dios la volvió a sanar, y Dios la volvió a sanar. Entró como unas 24, 26 veces al hospital de emergencia, y yo orando por ella por teléfono, a veces en persona, y volvía a sanar, y yo estaba seguro que sanaba, pero siempre volvía, y eso era un golpe siempre para mi fe, como, pero si ya Dios la había sanado. Entonces nos cambiamos para México para estar orando más con ella, más cerca de ella cada que pasara esto. Y yo estuve madrugadas enteras en el hospital o en casa, al pie de la cama de rodillas, orando, y yo estando seguro que Dios le iba a sanar, y Dios le iba a sanar, y esta no va a ser la excepción, hasta que simplemente fue demasiado. Ella ya no quería vivir, y me rompía el corazón, y a todos nuestros hijos, mis hermanos, a sus hijos, nos dolía mucho verla así sufrir, hasta que ya simplemente dije, ya mejor que se haga tu voluntad. Ya veo que parece que no es tu voluntad que viva. Entonces ya finalmente pues acepté que tal vez esa va a ser la voluntad de Dios, cuando dije, no, yo he visto mucha gente sanar y esta no va a ser la excepción. Y finalmente falleció. Entonces, el día que falleció, comprendí que había algo que revisar, porque la escritura dice que si tienes fe, las cosas se van a funcionar. Si oras por alguien con fe, se va a sanar. La escritura y los predicadores y todos dicen que se va a sanar, no que tal vez, no que sí o sí no, sino que va a ser así. Pero esta vez Dios falló. Ese fue, digamos, el principio de ponerme a pensar, algo está fallando, algo aquí no tiene sentido. Entonces pasaron los meses, y estaba pensando y revisando y leyendo la Biblia, leyendo y tratando de hallar una explicación. Entonces vi que en el libro de Eclesiastés, pero digo 3 porque es en el 3, Eclesiastés número 3, viene una famosa frase que dice que ¿qué diferencia hay entre el animal y el ser humano? Los dos mueren igual, y su respiración se va hacia arriba igual que la de los animales. Respiración, o sea, la Biblia habla de cuando dice de espíritu y de alma, se está refiriendo a la respiración, porque alma, por ejemplo, viene de la palabra neuma, que quiere decir aire. En ese entonces no distinguían la diferencia entre gas, vapor o humo. En ese entonces todo era neuma. Entonces ahorita le decimos alma. Entonces, nuestro alma, ¿no? El alma es nuestro aire que sale, el último aire que respiramos, ese es el alma, y según las creencias se va para arriba. Entonces el libro de Eclesiastés dice que somos animales. Entonces entendí que, somos concebidos como animales, nacemos como animales, crecemos como animales, comemos, tomamos, descomemos y destomamos como animales, nos reproducimos como animales y morimos como, ¿qué crees? Como animales. Como animales. Eso significa que somos animales. Y si somos animales, algo que no cabe en todo lo que he estado viendo y en todo lo que he estado haciendo, porque somos animales, entonces no tenemos ninguna clase de favor de Dios. Si en realidad, si se cae la casa estando tú dentro de ella, no importa que seas un ser humano, no importa que seas hijo de Dios, vas a morir bajo los escombros. No importa que Dios esté contigo, no importa que estés orando, vas a morir como un animal. Entonces fue el primer parteaguas que entendí que no éramos mejor que los animales. Entonces dije, entonces Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y resulta que en su plan nosotros somos animales. Entonces estuve buscando, y finalmente me atreví a leer la Biblia bien de lado a lado, porque aun cuando estuve en el seminario,
solamente leíamos ciertas partes. Esa era de las cosas que siempre me preguntaba, ¿por qué cuando se estudia la Biblia no se lee cada libro? Vamos a leer ahora todo el libro del Eclesiastés, ahora todo el libro del Génesis. No, siempre se lee una parte de un libro, y mayormente no un párrafo, sino solamente un versículo o dos versículos juntos. Ya me imagino que haya una reunión, vamos a estudiar el libro 100 años de soledad. Vamos a empezar a estudiar por la página 98 en el párrafo número 3. Y al otro día vamos a estudiar la página 42, el párrafo número 6. Un libro así nunca se va a comprender. La Biblia es el único libro que no se lee entero en ningún lado. Tienen que leer solamente ciertos versículos. Entonces me atreví a hacerlo prohibido. Leí la Biblia de lado a lado. Entonces, el árbol del conocimiento, señor. Exacto. Entonces, sin ninguna interpretación de parte de nadie. Entonces, ese fue el segundo parteaguas. Dije, la Biblia está llena de genocidios ordenados por Dios. Está llena de asesinatos, llena de entre 24 y 48 millones de muertes ordenadas por Dios. Entonces salió la pregunta, ¿quién es el ser más malévolo de la Biblia? Obviamente Satanás. Okay. ¿Cuántos muertos son cuántas personas mató Satanás? 0. Solamente mató a 10 con familia de Job, pero fue por orden de Dios. Significa que Dios fue el autor intelectual de esas 10 muertes. Satanás solamente obedeció. No se puede condenar a Satanás por haber obedecido a Dios. Eso significa que Satanás es autor de 0 muertes y Dios es autor de entre 24 y 48 millones de muertes, incluyendo la más grande, que es el diluvio, ¿verdad? Entonces dije, no, esto no tiene absolutamente sentido. Estaba simplemente mareado llevaba días o semanas leyendo la Biblia, buscando en internet, tratando de que las cosas tuvieran sentido, cuando llega un cuñado mío y me dice que acabo de ver un video que pues, está muy fuerte, y eso de acá de las conspiraciones teóricas de Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas y bla bla bla. Dice, pero primero sale algo de la Biblia que se llama Zeitgeist o algo así. ¿De Zeitgeist? Zeitgeist. Dije, okay. Antes de que hablemos de Zeitgeist, porque sé que va a haber mucho que hablar de eso. Me has mencionado 2 temas específicos. El primero fue un hecho específico que te hizo dudar de tu fe. Y tengo que ponerme mi gorro cristiano. Y sé que va a aparecer más de alguien y va a decir, pero Francisco, tú fuiste testigo de otras personas que se sanaron y ahora te pones contra Dios solamente porque Él no te concedió tu capricho específico de salvar a tu mamá. Eso era una prueba de Dios y tú la fallaste y por eso ahora eres un ateo enojado con Dios o algo así. ¿Qué dirías ante ese tipo de acusaciones? Ok, perfecto. Es una pregunta excelente. Me atreví a ser honesto conmigo mismo. La honestidad es muy importante, y cuando uno es creyente no es honesto. En realidad, cuando tú crees en dioses, diablos, fantasmas, demonios, dragones de 7 cabezas, burros que hablan, unicornios, víboras que hablan, y te atreves a decir que eso es palabra de Dios, tú no estás siendo honesto contigo mismo, porque sabes claramente que eso no existe. Sabes claramente que no es cierto, pero tú insistes con que sí, sabiendo que no. Por eso dice Aaron Ra, me imagino que se has escuchado de ateo tejano, bueno, es de Arizona, pero también es vive en Texas. Aaron Ra es uno de mis héroes. Él dice que la fe es la posición más deshonesta que se puede tener. Dice, porque tú estás pretendiendo saber algo que no sabes. ¿Verdad? Que creo que así debe ser. O sea, estoy traduciendo, ¿no? Porque lo escucho en inglés, pero sí. Dice, faith is most dishonest. Bueno, no, estamos hablando en español. Esto es en español, sí. Así es. Pero sí, me atreví a ser honesto conmigo mismo.
Entonces empecé a recordar, a ir para atrás y para atrás y para atrás. Y cada vez decía, no, pero es que la gente sanaba cuando yo oraba por ella. A ver, sé honesto contigo mismo. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces la gente sanó de ver de los ojos la Biblia? Varias veces. La misma persona varias veces. ¿Qué significa eso? Sanaban solamente temporalmente. ¿Por qué? Solamente relajaban por unos minutos los ojos y podían ver ahora sin lentes. Pero la próxima vez que iban al grupo, otra vez volvían a orar por recuperar la vista sin lentes. Y también la gente que sanaba del dolor de cabeza y venían brincando como gacelas, que el hermano Francisco oró por mí y Dios me quitó el dolor de cabeza, volvían la otra semana con el mismo problema. Entonces ya empecé a ser honesto conmigo mismo y yo decía, la gente no estaba sanando, nunca estuvo sanando mientras yo oraba por ellos. Era solamente una ilusión, en realidad era simplemente ciencia. Te estás relajando, estás ayudando a la persona que se relaje y muchas cosas, o cosas, odios, por ejemplo. Yo hacía que la gente cerrara los ojos, trae a tu mente a esa persona que odias, bla, 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 ódiala más, ahora compréndela, ahora perdónala. Entonces la gente está llorando y se levantan y dando gloria a Dios y dice, ya estoy sano, ya perdoné, ya no me duele la cabeza, ya se me quitó el problema de ya puedo comer, ya me volvió el apetito. Mucha gente, todo eso se lo atribuía a Dios, pero en realidad era que yo estaba usando la psicología sin saberlo. Entonces empecé a ser honesto conmigo mismo, que las sanaciones es científico, no tenía nada que ver con lo espiritual. La gente sanaba de sus emociones, no tenía nada que ver ningún espíritu del ultratumba, era simplemente ciencia. Entonces así me fui regresando a cada cosa que había visto y también en un momento el hermano Panchito, uno de allá de Chicago, Dios lo sanó de cáncer en el cerebro. Eso, y era inoperable. Eso significa, no, pero a ver, hay que ser honestos. Sí se murió, nomás que anduvo predicando como 2 años, que Dios lo sanó y milagrosamente se murió de cáncer en el cerebro. Ay, y entonces volvía a ver otra vez, fulano de tal, también tenía este problema, también otro, Emilio, sí, también de cáncer en el cerebro, y Dios lo sanó, no lo sanó, nomás extendió un poco su vida, porque también se murió. Y a ver, y haciendo la cuenta, mi compadre, estaba enfermo de esto, Dios lo sanó, no lo sanó, nos venimos para acá y se murió. Entonces estuve siendo honesto conmigo mismo, nadie se sanó de nada. Entonces, ¿qué podemos, qué podría decir? Ser honesto, fue honestidad conmigo mismo. Perfecto. Vamos ahora con el punto 2. Mucha gente te va a decir que en el momento en que tú empezaste a leer la Biblia, dejaste de utilizar exogesis, dejaste de entender la Biblia como debe ser entendida en su palabra pura, porque además ni siquiera terminaste el seminario. No, ¿qué fue lo que no terminaste? Solamente el 3er año, porque ya los últimos 2 años tenía que tener 35 años y me faltaban 7 años. Perfecto. ¿Qué dirías ante alguien que te criticase diciendo que tú no entendiste la Biblia solamente porque dejaste tus estudios y no terminaste esto y te pusiste a leerla solo y no con la guía necesaria? Pues le diría como, yo soy maestro de inglés, intérprete médico de inglés, español y viceversa, y resulta que a mí me han pedido muchas veces que interprete de inglés a español o español a inglés, o traducir ese escrito, interpretar ese hablado. Entonces me han pedido que interprete, que traduzca de español a inglés o al revés, pero nunca me han pedido que interprete de español a español o de inglés a inglés. Y resulta que para leer la escritura alguien les tiene que interpretar de español a español. ¿Tiene sentido? Dime si tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Entonces me atreví a leer la escritura sin ninguna interpretación.
no busqué a nadie, solamente leer. Por ejemplo, donde dice, si tu hijo es desobediente, tienes que matarlo a pedradas. ¿Necesito una interpretación de eso? ¿Necesito ir a un pastor y decirle, qué es lo que Dios me quiere decir aquí? ¿De verdad necesito matar a mi hijo? ¿O que necesito matar a mi esposa si no era virgen en la noche de bodas? ¿Qué es lo que me quiere decir? Que no necesitas ninguna interpretación de nadie. Si eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice. No busques a un pastor a que te interprete eso. De hecho, como he dicho muchas veces, el trabajo de los pastores es interpretar si vienes con la Biblia. La Biblia dice que esto es rojo, pero es rojo no, es verde. Ay, gracias, qué bueno, creí que era rojo. ¿Cuánto le debo, pastor? Oh, nomás 10% de lo que ganaste. Es el trabajo del pastor decir que si la Biblia dice que sí, el pastor te tiene que decir que no, y viceversa. Entonces, ese es el trabajo del pastor, estar tergiversando lo que acabas tú de leer. El pastor lo tiene que voltear. El pastor lee un cacho de la escritura y lo voltea todo. Suena muy mal, suena muy feo, pero el pastor lo voltea todo y ya te lo hace creer lo contrario de lo que acabas de leer. Entonces, si lees la Biblia objetivamente, tal como es, tal como va, sin ninguna interpretación, te darás cuenta que jamás ha existido ninguna colección de documentos más sádicos, más siniestros que la Sagrada Biblia. Pero si la lees entera, de lado a lado, sin ninguna interpretación de ningún pastor. Perfecto. Ok, y vamos al tercer punto, que te interrumpí muy groseramente, lo siento, pero necesitaba sacar esos 2 puntos. Estamos hablando de SageGate, que aparentemente viste esto. Si alguien quiere decir que SageGate es un libro o es una producción que no es muy científica y que hay muchas cosas que ver, estoy de acuerdo y tenemos que verlo a futuro, pero creo que en ti produjo algo este documental, ¿cierto? Sí, es cierto. Este documental de hecho está hecho por teoristas conspiratorios, no sé si se dice en español conspiracy theorists. ¿Sí será teoristas conspiratorios o? Yo diría conspiranoicos, pero sí. Eso, conspiranoicos, exacto, conspiranoicos. Está escrito por conspiranoicos, pero tiene muchas bases reales. A pesar de eso, por ejemplo, si dice hay 40 dioses que comparten el 25 de diciembre como con el nacimiento de Jesús. No, en realidad son 40, son solamente 15, por ejemplo. Pero de todos modos te está dando algo de datos para investigar. Si dice varias otras cosas, sí, digamos que el 40% de datos no son reales, pero de todos modos te suena una campana muy grande. Un momento, es cierto, es cierto lo que está diciendo acerca de Jesús, de los Reyes Magos, de tantos simbología que hay en la Biblia. Como dice al final de Sadgast, dice que parece que lo que es la historia de Jesucristo está sacada simplemente de los movimientos astrales, porque sí, las constelaciones, los 4 puntos cardinales, las 12 constelaciones, son los 12 apóstoles, un sol, las tres estrellas que se juntan, que les llaman los 3 reyes, que el 25 de diciembre apuntan con el planeta, creo que Venus, y a donde está saliendo el sol, etcétera, etcétera. Pues es decir, hay muchas cosas astrales y simbologías que vienen en la Biblia que son plenamente visibles a simple vista en la noche y en el día. Es decir, parece no parece, simplemente, o sea, al leer la Biblia estás dándote cuenta que si sabes algo de astronomía, viene demasiado, se puede relacionar, como dice el documental, demasiado los movimientos de los astros con la historia de Jesús. Es decir, como si estuvieras inventando una historia basada en el zodiaco.
¿Verdad? Es parte de esto. Además de todas las historias que vienen copiadas a otras mitologías que uno puede rastrear y es impresionante lo mucho que la Biblia copia de todas estas cosas. Oh, exacto, mucho. Sí, no es original. La Biblia está copiada de muchísimos otros libros que hubo en ese entonces, en esas otras culturas alrededor de ese pueblo. Perfecto. Entonces podemos decir que estos 3 puntos principales, el darte cuenta de que la oración no funcionaba de nada, darte cuenta obviamente de que todas las sanaciones milagrosas que tuviste simplemente, o sea, que realizaste entre comillas, eran algo que tiene una explicación no mágica. El leer la Biblia por tu cuenta y luego este documental que te hizo cuestionarte cosas, ¿eso te llevó al camino que caminas hoy en día? Así es. Así es. El ser honesto conmigo mismo. Es difícil ser honesto con uno mismo. Así es. Eso fue lo más difícil. Estuve años siendo honesto cada vez más y más conmigo mismo hasta que me atreví a mostrarme ya como ateo al mundo. Eso es lo máximo de honestidad. Que sabes que tienes 80 familiares que son religiosos y te muestras ante ellos como ateo. Es muy difícil, pero la honestidad, a mí me enseñaron, mi mamá me enseñó a ser honesto y les estoy siendo honesto. Somos dos, mi madre también me enseñó a ser honesto y de hecho es una cualidad que aprecio mucho. Creo que me encanta que estamos terminando con esto que dices de que fue la honestidad lo que te trajo donde estás. Creo que pues, también puedo decir lo mismo y me encanta ver tu honestidad intelectual para haberte dado cuenta de que, claro, lo que tú creías que era el Espíritu Santo, trabajando magia a través de ti, no eran más que cosas comunes y corrientes que puedes explicar de forma científica y solamente me queda felicitarte por ello, estimado. Gracias. Y bueno, obviamente te quiero dejar invitado para más programas. Me encantaría seguir conversando contigo sobre tu experiencia. Los domingos hago directos en los que me encantaría que estuvieras. Y ahora me gustaría que te despidieras con algunas palabras para la gente que te pueda ver. No sé si es que quieres que te busquen en alguna parte. No sé si vas a seguir viniendo, espero que sí. Y no sé, ¿qué puede hacer la gente que desea contactarte? ¿O qué mensaje le quieres entregar a las personas? Oh, sí, con mucho gusto. Con mucho gusto, cuando me invites, estaré aquí. Estoy encantado de compartir mi experiencia. Acaba de aceptar volver. Un creyente me decía, me llamaba militante ateo. Yo decía, no soy militante ateo, solamente soy ateo. Decía, pero usted es ateo. No, digo, militante es ir puerta por puerta, tocando y diciendo, oh sí, vengan a nuestra iglesia atea. Oh, claro que no, eso no existe. Los ateos no somos militantes. Bueno, digo, youtubers, por ejemplo, sí, son militantes, pero no. Yo tengo que decir que tengo el problema con eso. Yo digo que soy activista, pero no militante, y es una discusión que hemos tenido mucho, así que. Sí, sí, perfecto. Sí, pues yo estoy en Facebook como Francisco Mendoza o Chicho Mendoza. Tengo esas dos cuentas porque resulta que cada ratito me banean. ¿Cómo se dice en español? Banear, sí, no, te banean. Banear, sí, me banean porque obviamente los creyentes se confabulan, me hacen un complot y me demandan porque se ofendieron y me banean por un mes. Entonces siempre estoy con una de las dos. Ahorita milagrosamente, por obra del Espíritu Santo, tengo las dos cuentas activas, pero no tardan en banearme en alguna de las dos, al menos. Así es, sí, en cualquiera de las dos, Francisco Mendoza o Chicho Mendoza. Perfecto. Entonces, a todos los que nos están viendo, les recuerdo, no se olviden de la Santa Trinidad, dar like, compartir y comentar, especialmente comentar porque queremos saber su opinión, queremos saber qué opinan de estos programas y por favor, denle su opinión a Francisco, que nos ha dado su valiente testimonio hoy. Y por supuesto, pueden darme un cafecito en buymeacoffee.com/neiteo, opcional, obviamente. Y muchas gracias, Francisco, una vez más por haber venido. Gracias a quienes nos vieron. ¿Sí, muchas gracias a ti, un gusto estar contigo. Y nos veremos pronto por acá. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por invitarme. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.
todavía no corto, puse la canción antes de que nos despidiéramos. Despidámonos de nuevo.